para buscar más de Dios, para unificar más la familia. Si lo ve en el Espíritu, va a entender lo que te digo. Aleluya. Quizá los que no tienen a Dios, dice, este tiempo de cuarentena después de aburrimiento será para ti, pero no para el que tiene a Cristo. Amén. Aleluya. Hay una presencia del Señor. Para que la presencia del Señor se haga manifiesta, no tiene que estar la iglesia de lado a lado llena. Basta. Basta que haya un corazón contrito y humillado delante de nuestro Dios. Y sin más preámbulo, en este día, día del Señor, llegó el momento, el tiempo de lo más importante en el servicio, y es traer la palabra de Dios. Porque cuando recibimos la palabra de Dios, nuestras vidas son bendecidas y edificadas. Amén. Y cualquier situación por la que tú estés pasando, recibirá la victoria. Amén. Así que con el mensaje en esta tarde, la palabra de Dios, nuestro hermano y pastor Frank Morales. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, le queremos dar la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, familiares de hermanos y hermanos que nos puedan estar viendo a través de las redes, a través de YouTube, de Facebook Live. Es un placer, un privilegio, y desde aquí, desde el sur de la Florida, desde la ciudad de Naples, les saludamos y le bendecimos. Un abrazo para todos nuestros hermanos fieles de Cristo Reina, un abrazo a la distancia, sabiendo que pronto nos vamos a estar viendo en lo físico. Estoy contento y agradecido a Dios en este día por la oportunidad que me da de poder traerte una palabra. Sé que en este día hay una palabra de Dios que te va a bendecir, hay una palabra que te va a tocar, y sé que vas a ser muy, pero muy bendecido a través de la palabra. Por eso te invito a que compartas con tus familiares, con tus hermanos, porque vamos a estar orando hoy por todas tus necesidades. Vamos a estar orando por si tienes peticiones, para pedirle al Señor que haga un milagro a tu favor y que desate lo que tú estás esperando. No estamos jugando al evangelio, hermano. No somos niños infantiles. Sabemos que esto es muy serio y creemos en el poder de la oración y creemos en el poder de la palabra y sabemos que algo va a ser Dios. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo. Ahí es donde me estés escuchando. Y lo hagas en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Y vamos a leer un par de versículos y vamos a hablar la palabra de Dios. Yo quiero predicarte bajo los próximos 30 minutos, 25 minutos, sobre un tema que he titulado los 3 beneficios de su presencia. Porque la presencia de Dios nos da a nuestras vidas beneficios. Y en el capítulo 33 del libro de Éxodo, en el versículo 14 y versículo 15, vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Y dice la Biblia así, y recuerde que la Biblia es la voz de Dios plasmada en letra, y dice la voz de Dios de la siguiente manera: y él dijo, Jehová, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo que en esta tarde, mientras tu palabra se predica,
tu pueblo donde quiera que esté reciba el impacto de tu palabra, que seamos bendecidos a través de tu palabra, que seamos ministrados a través de tu palabra, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos corrijas, que tú nos orientes, que tú nos des paz en medio de la tormenta, dirección para caminar y consuelo para estar firme en medio del momento que vivimos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Para nadie es un secreto que nos han tocado en estos últimos días vivir momentos históricos. El mundo de la noche a la mañana cambió. Todas las rutinas normales y laborales cambiaron. Ya la gente no se visita, ahora se habla por cámara, las iglesias cerradas, los parques cerrados, y pensando humanamente decimos, wow, si alguien nos hubiera dicho esto hace 2 meses, 3 meses, lo hubiéramos dicho con total seguridad que eso era mentira. Pero Dios, diga conmigo Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, Dios que todo lo permite, nos ha permitido a usted, iglesia, y a mí, no para atormentarnos, no para atribularnos, sino para que seamos testigos y hemos podido vivir un momento único, una hora única, sabiendo algo, que en medio de la crisis, en medio de la pestilencia, en medio de la enfermedad, Dios ha sido fiel guardando a su pueblo. Amén. Ahora, muchas personas, mucha gente, a través de las redes, a través de muchos, he estado escuchando críticas, he estado escuchando, ¿y dónde ha estado Dios? ¿Y qué ha hecho Dios? Nada. Y han estado cuestionando, pero hay una promesa, mi amado hermano, hay una promesa, mi amado amigo, que cuando la presencia de Dios está con nosotros, nos da beneficio. No solamente a los que estamos aquí, sino a todo aquel que cree que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y lo primero que hace esa presencia, lo primero que esos beneficios nos atrapa, es que en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio del conflicto, podemos tener descanso eterno. Hoy en día las personas andan bien asustadas, bien atribuladas, aún la iglesia, confundida. ¿Hasta cuándo será esto? ¿Qué más tendrá que pasar? Hemos estado viviendo literalmente lo que dice el Salmo 91. Hemos estado viviendo literalmente lo que dice la Biblia. Hemos estado pasando literalmente por el valle de la sombra y de muerte. A lo mejor usted dice, no, eso yo lo veo lejos, porque Dios te ha guardado, porque no ha tocado tu familia. Pero hoy hay muchas familias enlutadas, hoy hay muchas familias llorando a sus seres queridos. Pero gloria a Dios, porque a ti y a mí Dios nos ha guardado, porque a ti y a mí Dios nos ha bendecido, porque en medio de la tormenta hemos podido descansar en paz. Y ese es uno de los beneficios que tiene la presencia de Dios, que en medio de la tormenta podemos descansar en paz. Podemos decir, Señor, gracias, porque tengo palabra, porque tengo promesa, que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Gracias, porque aunque mi familia no está cerca, la oración no tiene frontera y la cubre donde quiera que esté, la toca, la protege, la bendice, y no va a pasar nada que tú no permitas que pase, porque nada que está en las manos de Dios el enemigo puede arrebatar. Hoy traigo palabra de Dios para tu vida. En medio de esta crisis, en medio del conflicto, descansa en Dios, descansa en sus promesas. La Biblia no es un libro aburrido. La Biblia es un libro que contiene 66 libros, y en cada uno de sus libros tiene promesas de Dios para tu vida, tiene promesas de Dios para tu familia, tiene promesas de Dios para tu casa, tiene promesas de Dios para tu gente, tiene promesas de Dios para los que han creído. Yo hoy creo fervientemente en el poder que tiene esta palabra. Hoy yo creo fervientemente en el poder que tiene
amado, yo creo que hoy es día de poner en práctica lo que ya nos hemos sabido de memoria. Yo creo que hoy es día de poner en práctica todas las promesas que son para el pueblo de Dios. Con esto hemos aprendido mucho. Otros están aprendiendo. Otros seguirán aprendiendo. Pero si algo nos ha enseñado Dios en este periodo especial, en este tiempo glorioso que nos ha tocado vivir, es tener descanso. Es confiar más en Él y dejar de confiar menos en nuestras habilidades. Es que cuando tus providencias matemáticas y tus cálculos te daban cuenta sobregirada, Dios te ha dicho: tranquilo, ten paz, que yo soy tu sustentador, yo soy tu ayudador, nada te faltará, porque yo soy tu proveedor, porque yo soy tu pastor, y nada te faltará, porque en delicados pastos te hará descansar, y junto a aguas de reposo te voy a pastorear. En medio de esta crisis, estoy seguro que mucha gente han visto y han conocido más de cerca el amor de Dios. Hay gente que en medio de la crisis han conocido lo que es el sustento de Dios. En esta crisis hay personas que han conocido lo que es la providencia de Dios, el amor de Dios, el amparo de Dios, la fortaleza de Dios. Porque ¿cómo vamos a saber que Dios sana si Él nunca nos ha sanado? ¿Cómo vamos a saber que Dios nos cuida si nunca hemos visto? Muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha cuidado. Yo quiero decirte algo: Dios nos ha sanado de tantas enfermedades que usted ni yo conocemos. Son más de las enfermedades que Dios nos ha sanado, que usted no conoce. Son más las enfermedades que Dios nos ha cuidado, que usted no conoce, de las que usted conoce. Tú has andado por lugar y Dios te ha guardado. El ángel de Jehová ha estado ahí a tu derecha. El enemigo ha querido tocarte, pero Dios no se lo ha permitido. Y te crees que estás así porque tienes anticuerpos. Puede ser, pero también estás así porque Jehová es tu amparo y tu fortaleza, porque Jehová es tu pronto auxilio en las tribulaciones, y porque aunque andes por el valle de sombra y de muerte, nunca va a temer tu corazón, porque Dios está contigo. Amén. Yo creo eso firmemente. Yo creo que estos son tiempos más de crisis. He visto más la mano de Dios, la providencia de Dios, el sustento de Dios, el consuelo de Dios, la paz de Dios, que cuando otros se están ganando los pelos, tú estás descansado confiadamente, sabiendo y diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Por eso es que nuestro Salvador dice: erguid vuestra cabeza. Hoy es tiempo de erguir vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que cuando creímos. Ese primer beneficio de su presencia es que tenemos descanso. Y a veces le llamamos descanso a estar sentado en una silla, comiendo galletas y tomando Coca-Cola. Pero no me refiero a ese descanso. Me refiero al descanso espiritual. Hay gente que aunque se pasen 3 días durmiendo, se sienten cansados. Hay gente que mientras más duermen, cuando se levantan están más cansados. Duermen más y se levantan con dolores de cabeza. Porque las preocupaciones no descansan. Porque aunque duermas, las preocupaciones siguen. Las preguntas siguen. Pero cuando Dios te da ese descanso, cuando tú estás en sus manos, cuando los tuyos están en sus manos, porque lo que está en las manos de Dios, nadie los puede arrebatar. Dije que nadie los puede arrebatar. Aunque el enemigo, nadie los puede arrebatar. No, es que ellos no han aceptado a Cristo. Despreocúpate, nadie los puede arrebatar, porque hay promesa que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces cuando tú estás en ese descanso, puede ser que caigan rayos, centellas a tu lado, pero tú hiergues vuestra cabeza y tú dices: Señor, tú estás conmigo. No creo en la casualidad. No creo en la improvisación. Creo que tú eres mi redentor y yo soy tu hijo. Y si yo soy tu hijo, nada falta, porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero yo espero en Jehová, y los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Y aquí están los que esperan en Jehová. Y hoy disfrutamos de ese beneficio del descansar en sus brazos. Otro beneficio que te da la palabra de Dios es que en medio de la turbación Él te da paz. Diga conmigo paz. Esta palabra, hermano, paz, solamente tiene 3 sílabas, tiene 3 palabras, P-A-Z, pero la gente no la conoce. Diga conmigo paz. En español se llama un monosílabo porque no se divide en sílabas. Paz. Si algo en medio de esta crisis hemos visto es que las personas no tienen paz. Andan de aquí para allá, las personas andan locas. La gente no tiene consuelo. No. Piensan que mañana se mueren. Hay otros que lloran y todavía no tienen el primer síntoma. Hay otros que tosen y piensan que ya mañana le tocó. Qué bueno es tener paz en medio de la tormenta. Qué bueno es descansar en su presencia, pero no solamente descansar, sino también vivir en paz, sabiendo que nuestros días están en las manos del Señor y no le vamos a alargar a esto ni más ni menos. Vamos a estar en esta tierra el tiempo que Dios nos ha permitido vivir y el tiempo que Dios nos ha permitido disfrutar. Y quiere que le diga algo: este no es el tiempo que vas a morir, este es el tiempo que vas a vivir, este es el tiempo que vas a disfrutar a tus hijos, este es el tiempo que vas a disfrutar la gloria de Dios, vas a disfrutar la paz de Dios. Plaga no va a tocar tu morada y vamos a salir más que bendecidos, más que victoriosos, más que megas archibendecidos, y viviremos para contarle a otros de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Dije que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vivimos tiempos proféticos. Vivimos tiempos de gloria. Vivimos tiempos de esperanza. Vivimos tiempos, amados amigos, que es la hora de ver la mano de Dios a favor de su pueblo. A veces nos sentimos como que no tenemos deseo de dar un gloria a Dios, de decir aleluya. A veces, no sé si usted, pero a veces a muchos les falta la fuerza. A muchos es tanta la presión, es tanto el bombardeo que hay a través de las noticias, que todo es mala noticia, muerte, destrucción, muerte, que en medio de eso, esa noticia, quiera usted o no quiera, eso le afecta a su sistema nervioso central. Eso llega, y aunque usted diga que no y sea más espiritual que yo, también crea pánico. Pero en medio de la tormenta, pero en medio del conflicto, podemos levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque yo no solo voy a ser parte de la estadística, yo voy a ser parte de los que van a ver tu gloria. Yo voy a ser parte de los que vamos a contar tu gloria. Y aunque la economía vaya en picada para el mundo, para los hijos de Dios va a ir para arriba, y vamos a ver tiempos lindos, vamos a ver tiempos gloriosos. Y estos días que Dios nos ha permitido estar en casa, nos los ha permitido para compartir más con la familia, porque pasamos 367 días, todos los días del año trabajando. Y ahora hemos podido disfrutar la familia, unos engordar más, aleluya, otros bajar de peso, otros ir al gym, pero hemos vivido en la paz de Dios. Qué hermoso, hermanos, que hoy estamos vivos. ¿Quiere que le diga algo? Hoy, 18 de abril del año 2020, es un milagro estar vivo. Amén. Digo, no, es que eso me tocó por herencia. No. Hoy, este día, a esta hora, es un milagro estar vivo. Por eso te animo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, que digas: Señor, gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo familia. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque no estoy hoy donde quisiera estar. No estoy como quisiera estar, pero tampoco estoy como el diablo me quería ver. Estoy vivo, y como estoy vivo, gracias, Señor. Amén. Ahí donde tú estés, levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Gracias.
Ahí donde tú estés, dile gracias, Señor. Que haya una acción de agradecimiento. Ay, gracias. Oye, no estamos jugando, esto es algo serio. Diga, oh, gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque me has dado paz. Gracias porque me has dado gozo. Gracias, Señor. Aleluya. Y ni el enemigo, ni nadie tiene el talento suficiente para sacarnos de nuestro confort y de nuestra área de comodidad. Porque hoy nos sentimos bendecidos. La presencia de Dios produce descanso. La presencia de Dios produce paz. Pero la presencia de Dios también produce algo que se llama, que te lo digo, que se llama consuelo. Él te consuela en medio de tu dolor. Yo no sé si usted es de lo que ha podido experimentar, sentir en tu cuarto o en tus momentos de oración la mano de Dios acariciándote, la voz de Dios diciéndote: tú eres mi hijo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. No sé si tú has podido en un momento de tu vida sentir el revoloteo de los ángeles ahí en tu cuarto, en tu habitación, diciéndote, dándote palabra de consuelo, dándote palabra de aliento, diciéndote: estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, estoy todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estamos en esa intimidad con Dios, donde nada nos puede sacar de ella, que aunque nuestra carne desfallezca, que aunque a veces humanamente nos sintamos mal, tenemos ese consuelo, tenemos esa paz, tenemos ese descanso que te dice: hijo mío, tus días están en mis manos. Tu familia que está lejos está en mis manos. Tu familia que está cerca está en mis manos. Tu familia que no ves, tú no la puedes tocar, pero yo sí la puedo tocar. Tú no la puedes guardar, pero yo sí la puedo guardar. Hoy como iglesia tenemos que orar para tomar decisiones serias, sobrias, sanas, porque la mala decisión que tomes hoy te jugará algo extraño para el resto de tu vida. Pero la buena decisión que tomes hoy, la buena palabra, la buena conducta que tomes hoy, te servirá y será de bendición para todas tus generaciones. Hoy como iglesia tenemos que estar más fuertes que nunca. Hoy como iglesia tenemos que estar más unidos que nunca. Hoy como iglesia tenemos que estar más apercibidos, sabiendo, mis amados, sabiendo que este tiempo que hemos vivido es Dios el que lo ha permitido vivir. Y que de esta vamos a salir. Y que de esta vamos a aprender. Y que de esta vamos a testificar. Y después de esto, escúcheme bien, seremos mejor iglesia, seremos mejores hijos, seremos mejores cristianos, seremos mejores padres, seremos mejores amigos. A lo mejor usted piensa que todo es por casualidad. A lo mejor usted es de los que piensa que todo es porque pasa. Pero déjame decirte, todo no pasa porque pasa. Todo pasa porque Dios lo permite. Y todo lo que tenemos, y todo donde estamos, y todo donde vivimos, y todo lo que tenemos, y todo lo que poseemos, es porque Él nos lo ha dado. Amén. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. No maldigas a Dios. No cuestiones a Dios. No te pongas bravo con Dios. Porque Dios no tiene la culpa de lo que está pasando, pero sí tiene la solución para lo que tú estás pasando. Aleluya. Hay cosas, hay caminos, hay veredas que no entendemos, pero yo siempre digo y repito que Dios no es para ser entendido, Dios es para ser creído y obedecido. Hay preguntas que yo me hago, me las repito y las he hecho tantas veces y todavía no le encuentro la solución. Ayer estaba en la casa
y tumbamos unos cocos del patio. Y tomándome el agua del coco, le pregunté al que tumbó el coco, le pregunté y le dije: oye, ¿por dónde le entra el agua al coco? Y él se empezó a reír así como usted, porque él no sabe, ni yo tampoco. Pero a mí no me importó por dónde le entra el agua al coco. Yo me tomé el agua del coco. Yo disfruté lo que tenía el coco. Y hay cosas que usted no entiende cómo pasan. Usted lo que tiene es que entender que están y que Dios lo ha puesto para que usted la disfrute. Amén. Hay cosas que no son para ser investigadas. Hay cosas que no son para ser preguntadas, mi amado. Hay cosas que son para ser creídas. Y yo quiero en esta hora, ahí donde tú estás, hay esas 10 personas que nos están mirando. ¿Cuántos nos están mirando ahora? 10. 16. Esos 16 que nos están mirando. Donde quiera que nos estén mirando. Donde quiera que tú estés. Ponga tu mano ahí. Y los que están aquí en el santuario también van a levantar sus manos. Porque yo voy a hacer una oración de protección ahora sobre tu vida. Yo voy a hacer una oración de protección sobre tu familia. Yo voy a hacer una oración de protección sobre tu casa. Donde quiera que tú estés, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro en esta hora. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta recta final. Porque ya estos días se están acabando, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has guardado. Te damos gracias porque tú nos has bendecido. Te damos gracias porque, Señor, tú nos has prosperado. Te damos gracias porque en medio de la muerte tú nos has dado vida, Señor. Hoy yo oro por mis hermanos en sus casas, los que están en el santuario, los que me están mirando en esta hora, para que si están enfermos, si están pasando por problemas, por crisis, por situaciones, ahora mismo, espíritu de vida, espíritu de poder, espíritu de sabiduría y de revelación de Dios, les toque, les bendiga, les consuele y podamos tener testimonio de que en medio del conflicto tú le has dado victoria, Señor. Si los hijos están enfermos, ahora tú les sanas. Tú sanas ahora todo problema, Señor, respiratorio. Tú sanas ahora todo problema en los pulmones. Tú sanas ahora en el nombre de Jesús. Ahora enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de consuelo. Enviamos la palabra que restaura. Enviamos la palabra que libera. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y en medio de toda esta circunstancia, vamos a levantar nuestras manos y te vamos a decir: Señor, gracias porque tú nos has guardado. Amén. Y que esta paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en nosotros desde ahora y para siempre. Y que los beneficios del descanso, de la paz y del consuelo nunca nos falte. Te damos gracias y bendecimos a tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios. Poderosa palabra de Dios. Estoy seguro que todo aquel que ha escuchado este mensaje y los que lo van a escuchar serán bendecidos en esta palabra. Doy gracias a Dios por mi hermano Frank. Veo lo esforzado, lo valiente que es. Que no importa las tormentas que vengan a su vida, nada lo detiene. Sigue sirviéndole a Dios y trayendo palabra de Dios al pueblo. Bendecimos su vida y su familia. Le damos gracias al Señor que nos permite llegar a cada hogar y traerle una palabra de esperanza, de fortaleza y de aliento. Estoy seguro que esta palabra ha bendecido a todos que estaban allí escuchando este mensaje. Y le damos gracias al Señor porque ese mensaje habló lo que es la realidad. El pueblo del Señor ha entendido que en medio de estas tormentas lo que hemos sido es bendecidos. Hemos crecido espiritualmente, hemos crecido como pueblo de Dios. Ha habido unidad en el pueblo del Señor. Así que le damos la gloria al Señor y gracias a Dios que nos permite haber estado con ustedes. Dios los bendiga. Estaremos aquí nuevamente el próximo miércoles a las 7:30, viernes a las 7:30 y el próximo domingo. Muchas bendiciones para todo el pueblo del Señor y adelante.
Dios le bendiga. Su pastor, José Durán.